Gra- Gracias, presidente. Buenos días de nuevo, señora administradora. Ese dato al que me refería antes de que el 40% de los usuarios o de los encuestados por Radio Televisión Canaria considera que el ente público ni es plural ni dedica espacio a todas las ideologías, debe entenderse como una de las razones por las que Vox planteó en 2024 enmiendas a ese presupuesto millonario de en torno a 60 millones de euros a la radiotelevisión canaria y por lo cual este año planteó una enmienda a la totalidad en la que precisamente se mencionaba estas deficiencias o imparcialidad del ente público. Lamentablemente, todas estas enmiendas fueron rechazadas, pero no perdemos la esperanza de que, estando plenamente operativo el ente público, se adopten medidas para proteger a los órganos y profesionales que trabajan en Radio Televisión Canaria frente a las posibles injerencias del sector público. Y esas injerencias del sector público existen y hace una semana teníamos precisamente en esta sala una comisión de control de Radio Televisión Canaria en la que se presentaran dos iniciativas, dos PNLs, que no fueron apoyadas por Vox, que fueron un claro ejemplo de la injerencia del sector público entendido en sentido amplio, concretamente de esta institución del Parlamento, en los contenidos de lo que debía emitir la televisión y la radio pública canarias. Una de esas PNLs, lo que le llegarán y tendrá usted que procurar acatarlas, es que haya más, que se intensifiquen los contenidos medioambientales y de sostenibilidad. Desde Vox no la apoyamos porque, aunque creemos firmemente en que hay que cuidar el medio ambiente, lo que no creemos es en esa forma que actualmente se entiende de cuidar el medio ambiente, y nos referimos a ese fanatismo climático. Y le voy a poner un claro ejemplo, porque si no esto queda en lo genérico y luego parece que no ponemos ejemplos concretos. Un ejemplo concreto aconteció el viernes pasado en la televisión canaria, en los informativos. Se exponía la situación de una comunidad de vecinos en Santa Cruz de Tenerife que inauguraba en el techo, en la azotea, una instalación fotovoltaica que es la más grande de Canarias de esas características. Uno de los vecinos que hablaba de esa noticia dijo claramente que lo que había llevado a los vecinos a llevar a cabo esa instalación fotovoltaica era conseguir reducir la factura de la luz en sus hogares. Pero, ¿cuál fue? ¿Cómo? ¿De qué manera? Eso no era políticamente correcto, esa respuesta de ese ciudadano en lo público. ¿Qué fue lo que hizo el medio de comunicación? Llegó a afirmar en esa misma noticia que lo que llevó a los vecinos a instalar las placas solares era la preocupación de los vecinos por el medio ambiente, que eso fue lo que les llevó a dar el paso. Y no fue esa la razón, fue un aligeramiento en su factura de la luz. Entonces, ahí estamos viendo cómo ese fanatismo climático hace hasta modificar lo que dice una persona. Paso a la otra PNL. La otra PNL, entre otros contenidos, pretendía fomentar el acogimiento familiar de menores extranjeros no acompañados. Desde Vox estamos en contra, y no solo Vox, sino que en reacción a esa noticia, muchos canarios dijeron que lo que teníamos que hacer los diputados era dejarnos de estas PNLs y que teníamos que acoger nosotros a esos MENAs sin cargo al erario público. Llegaron a decir también que lo que tienen que hacer esos menores extranjeros es volver a su entorno y con sus familias, que debíamos dejar ya de hacer un efecto llamada que ponía en peligro a esos niños en la ruta atlántica. Entonces, nuevamente vemos cómo el Parlamento de Canarias pretende hacer injerencias en los contenidos de la Radiotelevisión Pública Canaria. Y nos queremos, por tanto, ver de qué manera se va a proteger a los órganos y a los profesionales de Radio Televisión Canaria de estas circunstancias, porque no me creo que sea una cuestión de ética profesional de estos profesionales. Estos profesionales tienen que tender a la información veraz. Y una información veraz en una sociedad como la actual, que considera que el primero o el segundo de los problemas de los ciudadanos canarios es la inmigración ilegal, tiene que hacer referencia a estas cuestiones. No puede ocultar la nacionalidad de los que pueden cometer agresiones o abusos. Entonces, en este sentido, sí que le pediría nuevamente que nos indique qué medidas se han adoptado, existen o se adoptarán para evitar la injerencia de todo el sector público y las instituciones en la radio y televisión públicas y que nos confirme que ello está siendo así o será así. Gracias. Únicamente, señora Jover, como me toca como